En el siguiente video vamos a calcular el área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, del trapecio, del rombo, del pentágono y del hexágono. Área es la medida de superficie o espacio que ocupa la figura. Estas medidas son en unidades al cuadrado. El cuadrado, sus 4 lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos son rectos. Calcular el área de un cuadrado de 3 centímetros de lado. Para calcular el área del cuadrado utilizamos la siguiente fórmula. Área es igual a lado por lado. Sustituimos 3 centímetros por 3 centímetros y esto es igual a 9 centímetros cuadrados. Si quiero calcular su perímetro, lo que hago es sumar todos sus lados o puedo multiplicar 4 por el valor del lado, ya que sus 4 lados son iguales. Rectángulo. Sus lados opuestos tienen la misma longitud y sus ángulos miden 90 grados. Calcular el área de un rectángulo de 5 centímetros de base y 3 centímetros de altura. La fórmula para el área del rectángulo es base por altura. Sustituyendo, tengo 5 de base por 3 centímetros de altura. El área es igual a 15 centímetros cuadrados. Para el perímetro, lo que hago es sumar todos sus lados. Su perímetro sería 16 centímetros. Triángulo es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Calcular el área de un triángulo de 6 centímetros de base y de 5,2 de altura. La fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Sustituyendo, tengo que la base del triángulo es 6 centímetros y su altura 5,2. Esto lo coloco entre 2. Multiplico primero 6 por 5,2 y esto me da 31,2. Centímetros por centímetro serían centímetros cuadrados. 31,2 entre 2, eso me da 15,6 centímetros cuadrados. Para calcular el perímetro de un triángulo, se calcula sumando sus 3 lados. También puedo multiplicar el valor de sus lados por 3. Ya que sus lados son iguales. Círculo es el área o superficie plana contenida dentro de una circunferencia. Para el cálculo de su área necesitaremos el radio y en algunos casos el diámetro, pero eso lo veremos en otro video. Calcular el área de un círculo de 3 centímetros de radio. El área se calcula multiplicando pi por r al cuadrado. ¿Y quién es pi? Pi se representa con este símbolo y tiene un valor de 3,1416. Este representa el número de veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Si medimos el diámetro y lo colocamos alrededor de una circunferencia, entraría 3 veces y nos faltaría un pedacito. Es por esto que para calcular el perímetro multiplicamos el diámetro por el valor de pi. Sustituyendo, área es igual a pi por r al cuadrado. Vamos a utilizar dos decimales, 3,14 por el valor del radio, que es 3. Cuando le vamos al cuadrado, me va a dar 3,14 por 9 centímetros cuadrados. Multiplicamos teniendo que el área del círculo es igual a 28,26 centímetros cuadrados. Para calcular la longitud de la circunferencia, lo que hacemos es multiplicar pi por su diámetro. Como su radio vale 3, su diámetro es igual a 6. Y la longitud de la circunferencia sería igual a 3,14 por 6 centímetros. Esto es igual a 18,84 centímetros. Trapecio es un polígono de 4 lados, 4 ángulos y solo tiene 2 lados paralelos. Calcular el área de un trapecio de base mayor de 6 centímetros y base menor 4 y de altura 3 centímetros. La fórmula para calcular el área es base mayor más base menor multiplicado por su altura entre 2. Sustituyendo en la fórmula, coloco sus bases dentro del paréntesis para así sumarlas. 6 centímetros más 4 centímetros multiplicada por su altura, que es 3 centímetros. Y divido entre 2. Al sumar me queda 10 centímetros por 3 entre 2. Multiplico 10 por 3, que es 30, y centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Y luego divido entre 2. Esto me va a dar 15 centímetros cuadrados. Para calcular el perímetro de este trapecio tendría que tener sus lados.
Supongamos que tenemos de bases 4 y 6 centímetros y que sus lados miden 3,16 centímetros. Su perímetro es igual a 4 centímetros más 3,16 centímetros más 6 centímetros más 3,16 centímetros y esto me daría 16,32 centímetros. Rombo, cuadrilátero de 4 lados iguales, con 2 ángulos obtusos y 2 agudos. Calcular el área de un rombo de diagonales de 5 centímetros y 3 centímetros. El área de un rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Sustituyendo me queda 5 centímetros por 3 centímetros entre 2. Esto es igual 5 por 3, 15 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Esto dividido entre 2 me va a dar 7,5 centímetros cuadrados. Para el perímetro me haría falta el valor de sus lados. Si su lado mide 5,83 centímetros, lo que hago es sumar sus 4 lados. Como son iguales, puedo sumarlos o simplemente puedo multiplicar 4 por el valor de sus lados. Esto sería 23,32 centímetros. El pentágono es un polígono de 5 lados y 5 ángulos. Sus ángulos deben sumar 540 grados. En este caso nos referimos a un polígono regular. Calcular el área de un pentágono del lado 4 centímetros y 3 centímetros de apotema. Apotema es la menor distancia entre el centro de la figura y cualquiera de sus lados. Para calcular el área de un pentágono, área es igual al perímetro por el apotema entre 2. Para calcular el perímetro, ya sé que es la suma de todos sus lados. Como todos son iguales, lo que hago es multiplicar 5 por el valor de sus lados. Como su lado mide 4 centímetros, 5 por 4 es igual a 20. 20 centímetros sería el valor del perímetro del pentágono. Sustituyendo en la fórmula del área me quedaría 20 centímetros por 3 centímetros entre 2. 20 por 3 sería 60 centímetros por centímetro, centímetros al cuadrado entre 2. Esto es igual a 30 centímetros cuadrados. El hexágono es un polígono de 6 lados iguales y 6 vértices. Estamos hablando de un polígono regular. Sus ángulos internos deben sumar 720 grados. El hexágono se resuelve igual como el pentágono. La única diferencia es el número de lados. Para cualquier polígono regular haríamos el mismo procedimiento. Calcular el área de un hexágono de 5 centímetros de lado y de 3 centímetros de apotema. Para calcular el perímetro de este hexágono, lo que hago es multiplicar los 5 centímetros de su lado por los 6 lados que tiene el hexágono. Esto me daría a mí 30 centímetros. El perímetro. Una vez que tenga el perímetro, me voy a la fórmula del área. Sustituyendo me queda 30 centímetros por el valor del apotema, que son 3 centímetros entre 2. Esto va a ser igual a 90 centímetros cuadrados entre 2 es igual a 45 centímetros cuadrados. Si necesitas saber un poco más acerca de área y perímetro, te recomiendo ver el siguiente video. Si esta información fue útil para ti, no dudes en compartirla. Recuerda que puedes hacerme cualquier pregunta en los comentarios y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.